¿Cómo están mis hermanos? Contentos de estar aquí en la casa de Dios, contentos de recibir las bendiciones de nuestro Dios, estudiando este hermoso folleto, uniendo el cielo y la tierra. Y mis queridos hermanos, para hoy día tenemos este título, Unidad mediante la humildad. Y vamos a orar. Santo Dios que estás en los cielos, otra vez te agradecemos porque nos has cuidado durante toda la semana. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu bendición en todas las cosas que nos han pasado. Ahora, Señor, pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para mejorar nuestra vida cristiana. Señor, bendice de una manera especial a nuestros hermanos que han hecho su pedido en la página del internet. Haz tu voluntad con ellos y bendíceles, Señor. Y también te rogamos por nuestros hijos. Bendíceles y cuídales en el nombre de Jesús. Amén. Miren lo que dice el versículo de memoria, Filipenses 2:2. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completen mi gozo, estén unidos. Esta semana estamos estudiando unidad mediante la humildad y el primer día titula Desunión en Filipos. Miren lo que dice Filipenses 2:1. Por tanto, esta frase nos recuerda que el apóstol Pablo está diciendo algo antes de continuar dando consejos a la iglesia de Filipos. Ese algo se resume en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El deseo del apóstol Pablo es que ustedes, que la iglesia esté firme en un mismo espíritu, que esté combatiendo unánimes, y por eso, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, por lo tanto, si ustedes tienen alguna consolación, alguna motivación, ¿en quién? En Cristo. Si algún consuelo de amor, si tienen algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si tienen comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si ustedes tienen estas 5 cualidades, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Miren lo que dice Filipenses 2:2. Completad mi gozo, completen mi gozo, dice el apóstol Pablo. Completen mi gozo haciendo ¿qué? ¿Haciendo qué? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces la preocupación del apóstol Pablo es: estén firmes en un mismo espíritu, en una misma misión, combatiendo juntos, combatiendo unánimes, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 4 frases que tienen que ver con la misma situación. Estén unidos. Entonces, si el amor de Cristo les motiva, manténganse unidos. Ese es el deseo de Dios para todos nosotros, para cada iglesia. Manténganse
unidos. Entonces el apóstol Pablo continúa con algunas cosas que debemos evitar. Vamos a ver Filipenses 2:3. Miren lo que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eviten dos cosas. ¿Qué cosa? Nada hagáis en primer lugar por contienda. Miren cómo traduce eso la Reina Valera revisada de 1977. Nada hagáis por rivalidad, por contienda. ¿Por qué? ¿De dónde viene la rivalidad o la contienda? ¿De dónde? Miren lo que dice Gálatas 5, 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces la rivalidad, las contiendas son las obras de la carne, son las obras de un corazón que no está santificado por Cristo, son las obras de la carne. ¿Y por qué es peligroso andar en contiendas o en rivalidades? ¿Por qué? Miren lo que dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué pasa cuando hay rivalidad, hay contiendas, hay celos, hay contención? ¿Qué pasa? Hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, nada hagan por rivalidad, porque la rivalidad causa desorden y toda clase de maldad. Mis hermanos, Dios nos pide cuidado que tengan rivalidad, cuidado que hagan cosas por contienda, porque si hacemos eso, lo único que va a causar es desorden y toda clase de maldad. Cuidado con la rivalidad. Pero hay una segunda cosa y eso está aquí. O por vanagloria. La vanagloria tiene que ver con orgullo vacío, estima propia infundada, engreimiento, arrogancia. En resumen, es un concepto demasiado elevado de uno mismo. Y hacer algo por vanagloria, por orgullo vacío, por estima propia infundada, por engreimiento o por arrogancia es muy peligroso para la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Miren lo que dice Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Miren lo que dice esta versión, Nueva Versión Internacional. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Qué produce la vanagloria? La vanidad produce provocaciones y envidias. Entonces, nada hagan por vanagloria, porque la vanagloria causa provocación y envidia. Dos consejos del apóstol Pablo para todas las iglesias. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Cuidado, eso es peligroso. Con esa idea vamos a ir al segundo día que titula La fuente de la unidad, recordando que si el amor de Cristo les motiva, manténganse unidos, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, sean unánimes, sintiendo una misma cosa, que si el amor de Cristo está en sus corazones, manténganse unidos. Pero a veces tenemos un problema con nuestro corazón. ¿Cuál es el problema? Miren lo que dice Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Por qué salen todas esas cosas del corazón? Mateo 2:74 dice en esta parte, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque de la abundancia del corazón salen malos pensamientos, salen malas acciones. Y recordando Filipenses 2, 3 y 4, hemos notado que de su corazón no salga contienda o vanagloria. Entonces hemos visto que el consejo es: nada hagan por rivalidad, porque la rivalidad causa desorden y toda clase de maldad. También nada hagan por vanagloria, porque la vanagloria causa provocación y envidia. Entonces, ¿cómo debemos actuar en la iglesia? ¿Qué es lo que pidió Pablo? Miren lo que sigue. Antes bien con humildad. Sí, la rivalidad, la vanagloria tienen la fuente en un corazón no santificado. Entonces, ¿de dónde viene la humildad? ¿De dónde? Miren lo que dice Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces la humildad tienen los que están vestidos como escogidos de Dios. Todos nosotros que pertenecemos a Dios. Pero, ¿qué significa ser humilde? ¿Qué significa ser humilde? ¿Cómo actúa él que es humilde? Miren lo que continúa: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo se actúa con humildad? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Aquí continúa: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. ¿Y de dónde viene eso? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces hagan todo con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y qué más aconseja el apóstol Pablo? Miren lo que dice Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces el apóstol Pablo insiste: actúen con humildad y mansedumbre. ¿Para qué? Para que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, con humildad, guarden la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Con humildad estén unidos. ¿Y por qué es importante que nosotros estemos unidos? ¿Por qué es importantísimo?
Miren lo que dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué es importante la unidad? Porque todos tenemos que crecer hasta llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay que crecer en unidad. Vamos a ir al tercer día, que titula Implante cerebral o cirugía mental. Hemos visto que nos han aconsejado: nada hagan por rivalidad, porque la rivalidad causa desorden y toda clase de maldad. Nada hagan por vanagloria, porque la vanagloria causa provocación y envidia. Por el contrario, hagan todo con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Con humildad guarden la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Ahora vamos a ir a Filipenses 2:5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Se nos pide: hagan todo con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces el pedido es: tengan el mismo sentir de Cristo. ¿Por qué? Ya hemos visto que nuestro corazón puede ser malo, y miren lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nos piden: tengan el mismo sentir de Cristo, pero ¿qué pasa con nuestro corazón? Es engañoso. ¿Qué necesitamos entonces en nuestro corazón? Miren lo que dice Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Qué necesitamos? Que Dios cambie nuestro corazón, que Dios nos dé un corazón humilde. Entonces la realidad es: el corazón es engañoso, solo Dios puede cambiarlo, y es importante que Dios cambie nuestro corazón. ¿Por qué? Hemos dicho ya por qué es engañoso, pero ¿por qué es importante que este corazón sea cambiado? ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 8:5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué es importante que Dios cambie nuestro corazón? ¿Para qué? Para que nos preocupemos de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo podemos eficazmente ocuparnos de las cosas espirituales? Miren lo que dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida espiritual sea más efectiva? Tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante que estudiemos la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? Miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra lo profundo de nuestro ser para cambiarnos, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿qué nos aconseja el apóstol Pablo con relación a la Biblia? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmense. ¿Cómo podemos transformarnos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de estudiar la Biblia, por medio de meditar en las cosas que Dios tiene preparado para nosotros en la Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué debemos estudiar la palabra de Dios? Para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces el consejo es: entreguen su corazón a Dios y estudien la Biblia, estudien la palabra de Dios. Vamos a ir al cuarto día, que dice la mente de Cristo, recordando que el pedido es: tengan el mismo sentir de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Por qué Cristo es importante? ¿Por qué solamente en Cristo y no en otra cosa? ¿Por qué? Miren lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren lo que dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo aprendió la obediencia? Por lo que padeció. ¿Cómo? Miren lo que dice Mateo 26:39. Cuando estuvo padeciendo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él estaba padeciendo, él estaba pidiendo: si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aprendió la obediencia estando ¿dónde? Estando aquí en la tierra. ¿Y por qué estaba en la tierra? Para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, tengan el mismo sentir de Cristo. En otras palabras, sigan el ejemplo de humildad y obediencia de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al quinto día, que titula El misterio de la piedad. El pedido fue: tengan el mismo sentir de Cristo. Otro pedido: sigan el ejemplo de humildad y obediencia de Cristo. Vamos a ir a 1 Timoteo 3:16. Miren lo que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es lo sorprendente acerca de Cristo? Lo sorprendente, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es lo que pasó con Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Miren, Dios fue manifestado en
carne. Miren cómo dice eso Filipenses 2, 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios. Juan 1, 1 al 3 y el versículo 14 explican que Jesús era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en el ministerio de la piedad, Jesús, el Verbo, es Dios. ¿Y qué pasó con ese Dios? Aquí dice, Dios fue manifestado en carne. El apóstol dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué pasó con Jesucristo? Siendo Dios, se hizo hombre. Juan dice de esta manera, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el misterio de la piedad es Jesús, el Verbo es Dios, y Jesús se despojó de sus prerrogativas divinas para ser verdaderamente humano. Se hizo hombre para salvarnos. Que continúa. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta. Se humilló a sí mismo. Y luego, ¿qué pasó? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué muerte de cruz? ¿Por qué Él tuvo que morir en la cruz? Miren lo que dice 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué vino a morir en la cruz? Para salvar a los pecadores. Entonces Jesús fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz para salvar a los pecadores, para salvarnos a cada uno de nosotros. Y lo grande de ese amor y lo grande de esa acción de Jesucristo se encuentra aquí, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Grande es el misterio de la piedad. Jesús se hizo hombre para salvarnos a cada uno de nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Lo único que Dios nos pide es: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos quisieran entregar su corazón a Cristo, a Dios? ¿Cuántos? Que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide y, mis hermanos, que Dios nos ayude a llegar a la patria celestial. Que Dios esté con cada uno de nosotros. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Contentos de estar aquí en la casa de Dios? ¿Contentos de recibir las bendiciones de nuestro Dios estudiando este hermoso folleto, uniendo el cielo y la tierra? Y mis queridos hermanos, para hoy día tenemos este título: Unidad mediante la humildad. Y vamos a orar. Santo Dios que estás en los cielos, otra vez te agradecemos porque
Nos has cuidado durante toda la semana. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu bendición en todas las cosas que nos han pasado. Ahora, Señor, pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para mejorar nuestra vida cristiana. Señor, bendice de una manera especial a nuestros hermanos que han hecho su pedido en la página del internet. Haz tu voluntad con ellos y bendíceles, Señor. Y también te rogamos por nuestros hijos. Bendíceles y cuídales en el nombre de Jesús. Amén. Miren lo que dice el versículo de memoria, Filipenses 2:2. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completen mi gozo, estén unidos. Esta semana estamos estudiando unidad mediante la humildad y el primer día titula Desunión en Filipos. Miren lo que dice Filipenses 2:1. Por tanto, esta frase nos recuerda que el apóstol Pablo está diciendo algo antes de continuar dando consejos a la iglesia de Filipos. Ese algo se resume en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El deseo del apóstol Pablo es que ustedes, que la iglesia esté firme en un mismo espíritu, que esté combatiendo unánimes, y por eso, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, por lo tanto, si ustedes tienen alguna consolación, alguna motivación, ¿en quién? En Cristo. Si algún consuelo de amor, si tienen algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si tienen comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si ustedes tienen estas 5 cualidades, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Miren lo que dice Filipenses 2:2. Completad mi gozo, completen mi gozo, dice el apóstol Pablo. Completen mi gozo haciendo ¿qué? ¿Haciendo qué? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces la preocupación del apóstol Pablo es: estén firmes en un mismo espíritu, en una misma misión, combatiendo juntos, combatiendo unánimes, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 4 frases que tienen que ver con la misma situación. Estén unidos. Entonces, si el amor de Cristo les motiva, manténganse unidos. Ese es el deseo de Dios para todos nosotros, para cada iglesia. Manténganse unidos. Entonces, el apóstol Pablo continúa con algunas cosas que debemos evitar. Vamos a ver Filipenses 2:3. Miren lo que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eviten 2 cosas. ¿Qué cosa? Nada hagáis en primer lugar por contienda.
contienda. Miren cómo traduce eso la Reina Valera revisada de 1977. Nada hagáis por rivalidad, por contienda. ¿Por qué? ¿De dónde viene la rivalidad o la contienda? ¿De dónde? Miren lo que dice Gálatas 5, 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces la rivalidad, las contiendas son las obras de la carne, son las obras de un corazón que no está santificado por Cristo, son las obras de la carne. ¿Y por qué es peligroso andar en contiendas o en rivalidades? ¿Por qué? Miren lo que dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué pasa cuando hay rivalidad, hay contiendas, hay celos, hay contención? ¿Qué pasa? Hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, nada hagan por rivalidad, porque la rivalidad causa desorden y toda clase de maldad. Mis hermanos, Dios nos pide cuidado que tengan rivalidad, cuidado que hagan cosas por contienda, porque si hacemos eso, lo único que va a causar es desorden y toda clase de maldad. Cuidado con la rivalidad. Pero hay una segunda cosa y eso está aquí. O por vanagloria. La vanagloria tiene que ver con orgullo vacío, estima propia infundada, engreimiento, arrogancia. En resumen, es un concepto demasiado elevado de uno mismo. Y hacer algo por vanagloria, por orgullo vacío, por estima propia infundada, por engreimiento o por arrogancia es muy peligroso para la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Miren lo que dice Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Miren lo que dice esta versión, Nueva Versión Internacional. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Qué produce la vanagloria? La vanidad produce provocaciones y envidias. Entonces, nada hagan por vanagloria, porque la vanagloria causa provocación y envidia. Dos consejos del apóstol Pablo para todas las iglesias. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Cuidado, eso es peligroso. Con esa idea vamos a ir al segundo día que titula La fuente de la unidad, recordando que si el amor de Cristo les motiva, manténganse unidos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sean unánimes, sintiendo una misma cosa, que si el amor de Cristo está en sus corazones, manténganse unidos.
Pero a veces tenemos un problema con nuestro corazón. ¿Cuál es el problema? Miren lo que dice Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Por qué salen todas esas cosas del corazón? Mateo 2:74 dice en esta parte, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque de la abundancia del corazón salen malos pensamientos, salen malas acciones. Y recordando Filipenses 2, 3 y 4, hemos notado que de su corazón no salga contienda o vanagloria. Entonces hemos visto que el consejo es: nada hagan por rivalidad, porque la rivalidad causa desorden y toda clase de maldad. También nada hagan por vanagloria, porque la vanagloria causa provocación y envidia. Entonces, ¿cómo debemos actuar en la iglesia? ¿Qué es lo que pidió Pablo? Miren lo que sigue. Antes bien con humildad. Sí, la rivalidad, la vanagloria tienen la fuente en un corazón no santificado. Entonces, ¿de dónde viene la humildad? ¿De dónde? Miren lo que dice Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces la humildad tienen los que están vestidos como escogidos de Dios. Todos nosotros que pertenecemos a Dios. Pero, ¿qué significa ser humilde? ¿Qué significa ser humilde? ¿Cómo actúa él que es humilde? Miren lo que continúa. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo se actúa con humildad? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Aquí continúa, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. ¿Y de dónde viene eso? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces hagan todo con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y qué más aconseja el apóstol Pablo? Miren lo que dice Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces el apóstol Pablo insiste, actúen con humildad y mansedumbre. ¿Para qué? Para que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, con humildad, guarden la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Con humildad estén unidos. ¿Y por qué es importante que nosotros estemos unidos? ¿Por qué es importantísimo? Miren lo que dice Efesios 4:13. Hasta que
todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué es importante la unidad? Porque todos tenemos que crecer hasta llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay que crecer en unidad. Vamos a ir al tercer día, que titula Implante cerebral o cirugía mental. Hemos visto que nos han aconsejado: nada hagan por rivalidad, porque la rivalidad causa desorden y toda clase de maldad. Nada hagan por vanagloria, porque la vanagloria causa provocación y envidia. Por el contrario, hagan todo con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Con humildad guarden la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Ahora vamos a ir a Filipenses 2:5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Se nos pide: hagan todo con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces el pedido es: tengan el mismo sentir de Cristo. ¿Por qué? Ya hemos visto que nuestro corazón puede ser malo, y miren lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nos piden: tengan el mismo sentir de Cristo, pero ¿qué pasa con nuestro corazón? Es engañoso. ¿Qué necesitamos entonces en nuestro corazón? Miren lo que dice Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Qué necesitamos? Que Dios cambie nuestro corazón, que Dios nos dé un corazón humilde. Entonces la realidad es: el corazón es engañoso, solo Dios puede cambiarlo, y es importante que Dios cambie nuestro corazón. ¿Por qué? Hemos dicho ya por qué es engañoso, pero ¿por qué es importante que este corazón sea cambiado? ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 8:5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué es importante que Dios cambie nuestro corazón? ¿Para qué? Para que nos preocupemos de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo podemos eficazmente ocuparnos de las cosas espirituales? Miren lo que dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida espiritual sea más efectiva? Tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante que estudiemos la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? Miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra lo profundo de nuestro ser para cambiarnos, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿qué nos aconseja el apóstol Pablo con relación a la Biblia? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmense. ¿Cómo podemos transformarnos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de estudiar la Biblia, por medio de meditar en las cosas que Dios tiene preparado para nosotros en la Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué debemos estudiar la palabra de Dios? Para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces el consejo es: entreguen su corazón a Dios y estudien la Biblia, estudien la palabra de Dios. Vamos a ir al cuarto día, que dice la mente de Cristo, recordando que el pedido es: tengan el mismo sentir de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Por qué Cristo es importante? ¿Por qué solamente en Cristo y no en otra cosa? ¿Por qué? Miren lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren lo que dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo aprendió la obediencia por lo que padeció? ¿Cómo? Miren lo que dice Mateo 26:39. Cuando estuvo padeciendo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él estaba padeciendo, él estaba pidiendo: si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aprendió la obediencia estando ¿dónde? Estando aquí en la tierra. ¿Y por qué estaba en la tierra? Para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, tengan el mismo sentir de Cristo. En otras palabras, sigan el ejemplo de humildad y obediencia de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al quinto día, que titula El misterio de la piedad. El pedido fue: tengan el mismo sentir de Cristo. Otro pedido: sigan el ejemplo de humildad y obediencia de Cristo. Vamos a ir a 1 Timoteo 3:16. Miren lo que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es lo sorprendente acerca de Cristo? Lo sorprendente, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es lo que pasó con Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Miren, Dios fue manifestado en
carne. Miren cómo dice eso Filipenses 2, 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios. Juan 1, 1 al 3 y el versículo 14 explican que Jesús era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en el ministerio de la piedad, Jesús, el Verbo, es Dios. ¿Y qué pasó con ese Dios? Aquí dice, Dios fue manifestado en carne. El apóstol dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué pasó con Jesucristo? Siendo Dios, se hizo hombre. Juan dice de esta manera, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el misterio de la piedad es Jesús, el Verbo es Dios, y Jesús se despojó de sus prerrogativas divinas para ser verdaderamente humano. Se hizo hombre para salvarnos. Que continúa, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta. Se humilló a sí mismo. Y luego, ¿qué pasó? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué muerte de cruz? ¿Por qué Él tuvo que morir en la cruz? Miren lo que dice 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué vino a morir en la cruz? Para salvar a los pecadores. Entonces Jesús fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz para salvar a los pecadores, para salvarnos a cada uno de nosotros. Y lo grande de ese amor y lo grande de esa acción de Jesucristo se encuentra aquí. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Grande es el misterio de la piedad. Jesús se hizo hombre para salvarnos a cada uno de nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Lo único que Dios nos pide es: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos quisieran entregar su corazón a Cristo, a Dios? ¿Cuántos? Que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide, y mis hermanos, que Dios nos ayude a llegar a la patria celestial. Que Dios esté con cada uno de nosotros.